és per raons de salut que no ha pogut venir, doncs brindarem a la seva salut. Bé, doncs, moltes gràcies a tothom. Us deixo amb les paraules del senyor ambaixador, senyor Juan Alfredo Bufa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Disculpen que mi catalán no es muy bueno para animarme a hablar en catalán, pero bueno, si hay necesidad uno a veces se defiende de a poco. Pero la ventaja es que el catalán domina muchos idiomas, entonces eso siempre nos facilita la vida. Cualquier idioma que hablamos siempre nos entiende. Estamos tratando que nos entiendan el guaraní también. Bueno, es una satisfacción participar de esta mesa, en realidad de agradecerles principalmente por su presencia, agradecerles a los organizadores de este evento, a la editorial catalana, a la enciclopedia catalana, que está detrás de todo esto también, de toda esta organización y el lanzamiento de este libro que sin duda es muy interesante, ¿verdad? Es una curiosidad, y como es de Paraguay, para nosotros la satisfacción de estar aquí es doble, ¿verdad? Porque como ustedes sabrán, Paraguay no es un país muy prolífico en muchas cosas, más bien es un país que tiene participación así literaria, cultural, artística, dentro de ciertos espacios más latinoamericanos, como la música, el arte y otras, pero es todavía, por decirlo de alguna manera, un país bastante desconocido, ¿verdad? Entonces es una satisfacción estar en el lanzamiento de un libro de un autor paraguayo, que es, digamos, de origen español también, el doctor Marcos, que ha hecho una carrera muy prolífica y ha enseñado a sus conciudadanos, ¿verdad?, que se puede lograr muchas cosas. Y hoy día él ya fue diputado nacional, hoy día es rector de la Universidad del Norte, una universidad que seguramente Igor nos hablará más, pero que es un ejemplo también del desarrollo. Así que nada más que eso, yo muy brevemente mi intervención era para eso, principalmente agradecerle y mencionarle también que en el Consulado General del Paraguay, aquí en Barcelona, todos son bienvenidos. Tenemos una pequeña biblioteca, muy pequeña, pero más o menos 800 volúmenes, títulos, principalmente de autores paraguayos. Así que si alguien tiene curiosidad por alguna obra de la literatura paraguaya, bueno, algo podemos colaborar para que lo conozcan. Y nada más. Muchas gracias nuevamente por su presencia.